Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola a todos los participantes. Muchas gracias por estar hoy acá en la nueva reunión del Grupo de Recursos Humanos, con el gran honor de tener hoy a Héctor Daer con nosotros por segunda vez ya, acompañándonos en este grupo y en un momento muy, muy, muy especial. Así que Héctor, te agradecemos. Hoy vamos a tratar de conversar con Héctor un tema que nos apasiona mucho respecto de, y nos preocupa mucho, ¿no? La nueva modalidad del trabajo a partir de esta situación tan rara y tan única que nos ha tocado vivir a todos. Quisiera presentarlo más formalmente a Héctor, más allá de que todos lo conocemos, pero para cumplir con las presentaciones formales, Héctor es hoy secretario general de la CGT, también ha sido diputado nacional de la provincia de Buenos Aires entre el 2013 y el 2017, época en que ya nos visitó en el Grupo de Recursos Humanos también en la Cámara, en la Embajada. En el año 2018 fue elegido como presidente del Comité Ejecutivo de la UNI, Global Union Américas. Hasta julio del 2016 fue quien representó a Sanidad en la Confederación General de Trabajo, y desde 1985 empezó a trabajar dentro de los laboratorios de Bernabó como delegado. Ha sido siempre ha sido representante y ha sido un referente para Sanidad, ¿no? Así que te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros, Héctor, y lo que queríamos preguntarte como para iniciar esta conversación y que vos nos cuentes, es cómo ves, cómo envisionas de alguna manera el liderazgo de los trabajadores y cómo sentís que ven los trabajadores actualmente la nueva normalidad del trabajo. ¿Cómo pensás que va a ser esa nueva normalidad? ¿Cómo pensás que los trabajadores como colectivo, como a través de los sindicatos también representados, se van a poder adaptar a estas circunstancias que nos toca vivir con un desempleo tan alto que tenemos hoy en día? ¿Cómo pensás que va a ser ese nuevo empezar? Esa situación de volverse a establecer dentro del ámbito del trabajo, de las nuevas reglas que va a tener esos nuevos trabajos. ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias Karen. Buen día a todos y todas. Hablar de la nueva normalidad a uno también le da a ponerle un adjetivo, ¿no? Ojalá que sea una nueva, mejor normalidad. Lo primero que uno se imagina o tiende a imaginarse es el punto de partida, desde dónde vamos a ver esa nueva normalidad, ¿no? Nadie sabe cuál es el punto de llegada de la pandemia. A veces uno mira otras latitudes del mundo y ve con mucho optimismo cómo se empiezan a desarrollar de vuelta las actividades sociales, económicas y laborales. Pero por el otro lado, tenemos la sorpresa de que China, que había resuelto todo, de golpe de un día para el otro confina a 500.000 personas, ¿no?
Me parece que este es un poco el desafío de la mirada de corto plazo. Y por supuesto, cuando uno imagina ya lo que llamamos post-pandemia, ¿no? Por supuesto, pretende que en este barajar y dar de nuevo podamos encontrar caminos para achicar diferencias en el mundo, achicar diferencias hemisféricas y achicar diferencias sociales intra de los países, ¿no? Hay un dato que es más que elocuente: el 1% de la población mundial se queda con la riqueza, con el 50% de la riqueza, ¿no? Me parece que eso trae muchísimas dificultades y lo que hay que hacer es de alguna manera reconstruir bases y pilares sólidos que nos permitan achicar la fragmentación en el mundo, por supuesto decantando en achicar la fragmentación en las propias sociedades. Esto, por supuesto, no es ni una verdad a futuro ni nada por el estilo, ¿no? El otro día escuchaba a un importante empresario decir que la economía de mercado había generado un crecimiento en la riqueza mundial muy grande, había tenido un éxito en ese sentido, pero al mismo tiempo había generado condiciones de fragmentación social muy grande, con lo cual los riesgos que se corren en esta salida, que si lo resuelve solamente el mercado, podamos generar mayor concentración económica y mayor fragmentación social, producto de que hay quienes van a tener espalda y otros sectores empresariales y demás que van a ser fagocitados por esos que tienen espalda porque la crisis se los consumió. O lo que pretendemos desde el movimiento obrero, y ahora sí es una opinión nuestra, es generar los acuerdos necesarios, constituyéndolos con un gran paraguas político y social que nos permitan desarrollar los nichos de la economía de nuestro país y de la región para poder encontrar competitividad, para poder encontrar desarrollo, ¿no? Y para poder empezar a reconstruir un tejido social que hoy está devastado, ¿no? El mapa que nos va a dejar esta pandemia es el que empezamos a conocer con la ayuda social que aparece con la pandemia. También empezamos a conocer esa radiografía que permanecía oculta, ¿no? Que 6 millones de hogares no tengan un ingreso formal, a todos nos tiene que poner en un lugar de preocupación absoluta para ver cómo reconstruimos eso. Pero por sobre todas las cosas hace falta dinamizar el sector privado, generando condiciones que se prolonguen en lapsos de tiempo para generar desarrollo, y en esta vuelta a discusión del mundo sobre quién se queda con el trabajo, quién se queda con la mano de obra, quién se queda con ese desarrollo tecnológico, con la ciencia aplicada, me parece que es un gran desafío para nuestro país, ¿no? Por eso, digamos, en el desarrollo no cabe duda de que ahí tiene que haber una inercia público-privada en ese intento de encontrar niveles de competitividad en la biotecnología, que me parece que es lo próximo que se viene, tanto en alimentos como en diversos sectores de desarrollo científico, pero aparte generar también, ¿no?, mucho dinamismo del sector privado para que generemos las condiciones de incorporación al empleo y sobre todo de aquellos puestos
que jerarquizan con condiciones y salarios dignos y que permitan la realización del ser humano, y también aquellas actividades como la construcción, construcciones de vivienda que son básicas, que no le requieren al país dólares y que generan la incorporación de trabajadores de baja y media calificación, ¿no? Creo que esto es un mapa que hay que integrarlo y a pesar de que algunas decisiones políticas de los últimos días generaron alguna cuestión media difusa también, muy opinada desde prismas muy ideológicos, este gobierno, todos aspiramos a que el hilo conductor sea el que nos propusimos antes de todo esto, que nos permitía no idear un consejo económico-social que vendrá después de un consejo o un comité de transición para los próximos meses y por ahí para el próximo año, pero sí algo que nos permita en largo plazo, ¿no? Sin que Argentina tenga esta salida de las crisis, el amesetamiento y después las caídas en reiteradas crisis, donde ahí volcamos gran parte de los que están al límite van a la pobreza estructural, ¿no? Cada una de las crisis que tuvimos en los últimos años nos generó esto. Así que esta es la idea. Hoy estamos conversando permanentemente con todos los sectores, intentando concluir en cosas más concretas, ¿no? Digamos, tenemos nichos como el agro, bueno, de qué manera le agregamos valor, de qué manera generamos condiciones, por qué una misma cerealera que vende en la Argentina, en su país matriz, la semilla le da el doble de producción que la que de acá. Digamos, eso también nos tiene que hacer ver, decir, bueno, cuál es el desarrollo tecnológico que nos permita esa competitividad, ¿no? Hablo en el agro como puedo hablar de, qué sé yo, de Vaca Muerta, ¿no? ¿Cuál es la aspiración de Vaca Muerta? ¿Extraer el petróleo y exportarlo? ¿O aprovechar ese nicho de energía que tenemos accesible y generar las condiciones para agregarle valor a otras cuestiones? El tema de la minería, que Canadá tiene muchísimas empresas que son, no quiero decir pioneras, pero sí muy desarrolladas, ¿no? Que tienen cuidado de la ecología, cuidado del medio ambiente. Y bueno, me parece que estos son los nichos más próximos y más rápidos que tiene la Argentina, y que eso, acompasado con un acuerdo por la deuda externa con los acreedores, que todos creemos que está próximo a llegar en este mes, podamos tener una pista, ¿no?, de aterrizaje donde empiece a aterrizar todo un desarrollo, ¿no?, que es el que uno se propone. Esta nueva y mejor normalidad solo la podemos construir llegando a un punto de inflexión y cambiando estructuralmente temas muy complejos como son la falta de trabajo, la caída en la educación de muchos sectores de nuestra población, ¿no? Y después tener en claro la formación profesional.
porque el ciclo educativo nos forma y nos educa, pero necesitamos formarnos en lo que vamos a trabajar el resto de nuestra vida, porque si no, estamos con formación intelectual importante, pero carecemos de las herramientas para desarrollarnos en el resto de nuestra vida, ¿no? Me parece que ahí también hay que dar una discusión importante, y vuelvo a repetir, esto solo se puede dar en momentos donde todos empecemos a comprender la situación que tenemos, ¿no? Que esto no es un problema entre economía y salud, ¿no? Porque a los que hicieron las cosas sin tener en cuenta la crisis sanitaria, le fue tan mal en la economía como nos fue a nosotros o como nos va a ir a nosotros. Así que me parece que el mundo tiene que repensarse y la Argentina también tiene una oportunidad muy importante para repensarse, ¿no? Y vuelvo a repetir, quizás la situación no tiene que tener mezquindad, tenemos que ser todos tolerantes, sin dejar de lado intereses concretos, ¿no? Sin dejar de lado ideología, sin dejar de lado política, pero me parece que el país amerita a que la tolerancia genere una síntesis. Y ustedes saben que tengo alguna relación con el actual presidente, que le digo la verdad, yo lo conocí en el poder y me hice amigo de él en el ostracismo, así que sé cómo piensa, sé cuáles son sus sueños, sé cuáles son sus objetivos, y uno tiene ese marco de esperanza también, ¿no? Héctor, bueno, de nuevo, bienvenido, gracias por volver a participar en este espacio, gracias a la Cámara y a mi compañera Karen por esta oportunidad. Por ahí una pregunta medio doble, un par de palabras para saber un poco cómo está el sector que debe estar en una demanda, digamos, histórica, seguramente algo que uno no está preparado con los problemas del caso, con los afectados, probablemente con la gente que tenga el temor por ahí de ser el próximo contagiado. Un par de palabras para eso. Y después una pregunta más de fondo. Antes de toda esta crisis ya estábamos empezando a ver cómo se dibujaba la nueva modalidad de trabajo, viendo lo que pasa, digamos, en los países de punta en cuanto a tecnología, en cuanto a generación de riqueza, el tema del emprendedurismo que en Argentina siempre genera un debate. La pregunta va hacia el lado de, más allá de la crisis, pero por ahí como oportunidad, si no es un momento para hacer una revisión de las reglas de juego, para que se garanticen los derechos de los trabajadores, pero las empresas tengan la posibilidad, la flexibilidad de poder ajustar, digamos, sus modelos de producción y de generación sin que estén tan encorsetados, ¿no? Sé que la palabra flexibilidad por ahí tiene una connotación negativa, yo la traigo desde el lado positivo, y porque veo que los países, digamos, con más flexibilidad y más apoyo a los emprendedores son los que terminan atrayendo el talento. En definitiva, me parece que la diferencia está ahí. Así que si puede ser un par de palabras del sector, cómo están, que nos pueden contar, y bueno, después la otra pregunta. Gracias. Gracias, Rodrigo. El sector está en una situación muy crítica, ¿no? Desde el punto de vista de los compañeros y compañeras, estamos con temores, digamos, hoy nos damos cuenta la falta de contención o de un esquema de contención hacia los trabajadores de salud muy, muy grande.
los primeros días de la pandemia, el sindicato Capital, que es mi sindicato, recibía 1.800 comunicaciones diarias, vía telefónica, por las líneas de mail, por los chats, por la página, por todos los mecanismos que habíamos puesto, y todos con temor. Y el temor era lógico. En los primeros días de la pandemia, el coronavirus se asimilaba a la muerte. Podemos decir que no tenemos un índice de letalidad similar a la de otros países, ¿no? Tenemos una cantidad muy grande de compañeros y compañeras que se contagian a pesar de tener todos los elementos de precaución. Y aparte, la crisis propia del sector, ¿no? Digamos, las empresas de salud, hoy nadie va a hacerse algo que no sea de urgencia, con lo cual hay empresas que están, sanatorios que están vacíos, centros de diagnósticos que no va nadie, ni de análisis clínicos, ni de radiológicos, ni diagnóstico por imagen. Y la atención del COVID es una atención que duplicó todos los gastos los costos de salud por los temas de prevención, y esto también ha generado una gran crisis en el sector, crisis que esperemos sea atendida desde el Estado, ¿no? Porque no, digamos, hay una profundización de una crisis que venía en el sector, ¿no? Digamos, que tiene que ver con otras cosas, que se las cuento en un momento. Hoy los medicamentos de alto precio son entre el 19 y el 22% del costo prestacional de las obras sociales o de los prepagos, ¿no? Algo que hace 20 años no existía. Entonces, esto también viene con un acarreo de crisis importante. Todo esto para contarles que enfrentamos la pandemia con salarios muy, muy bajos, a pesar del nivel profesional de los trabajadores, y esperemos que esto también pueda servirnos para rediscutir el financiamiento de la salud, ¿no? Y cómo tener también una mirada de alerta sobre las hipótesis de este tipo de pandemias que pueden recaer sobre nuestro país y como recaen sobre el resto del mundo, ¿no? Esperemos que no haya más ni para pandemia, ni para nosotros, ni para las generaciones que vengan, pero eso tampoco lo sabemos. Con respecto a la nueva tecnología y cómo aparece y cómo se desarrolla, digamos, acá lo que hay que prever es que no la salida, o sea, que la salida no necesariamente tiene que ser la precarización del trabajo, ¿no? En Europa hay un gran debate, el 4% aumentando de los empleos que tienen algún grado de registro están uberizados, ¿no? Uberizados, entiéndase, por este sistema sin relación contractual, habitualmente por vía de plataformas. Creo que en la Argentina tenemos normas que la hacen viable también porque hay empresas que con estas normas le fue bien. Creo que hay que ver de qué manera se pueden generar más garantías en términos de pleitos, más que en términos de cuestiones que tengan que ver con la legislación laboral. No hay garantías de que se flexibilice la legislación
y que eso traiga aparejado mejoras o incorporación. Creo que hay que poner todo adentro de un proceso. Hoy en la tapa del diario El País de España, ¿no? Anuncia un gran acuerdo entre empresas, sindicatos, por un gran paquete que es el paquete de la pospandemia, ¿no? Bueno, ahí no, la verdad que el diario hace toda una cosa muy genérica, no tiene demasiados datos, pero todo tiene que ver con la proyección que nosotros le damos a la dimensión. Con esto no es que esquivo los problemas reales que tenemos, sino lo que me parece es que no hay que empezar por ahí. Hay que empezar por de qué manera proyectamos las cosas. La llegada de la tecnología, digamos, el término de emprendedurismo, yo creo que por lo menos para mí es muy vago, tiene una vaguedad muy grande. Emprendedor puede ser aquel que se constituye e inicia una pyme, una cuestión de negocios o lo que fuera, o aquel que se autoproclama freelance y de su capacidad intelectual o física, lo que fuera, emprende tener un desafío y un desarrollo propio. Digamos, el que genera ese nicho no pasa nada. Ahora, después hay un montón que se los pretende freelance, pero generan rentabilidad y ganancias a algún otro sector que no lo asume en una relación de dependencia. Me parece que ahí hay que tener cuidado, el tema de las plataformas acá lo tenemos en Rappi, lo tenemos en Globo, en Pedido Ya, y TeamViewer, digamos, hay un montón de plataformas que ahora aparecen. Uno sube, bueno, ahora no se puede subir, pero uno sube a un avión de aerolíneas y la revista está lleno de servicios de este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que buscar un camino de adecuación normativa. No nos tenemos que ir al salvajismo de decir, bueno, el que andaba en bicicleta con la mochila al hombro y se accidentó, corre por su cuenta, ¿no? Porque era un independiente, ¿no? Me parece que hay que ir dando pautas normativas, que por supuesto no es fácil, ¿no? Porque desde los extremos del salvajismo que decía yo recién, a el otro, a la rigurosidad estricta de la ley de contrato de trabajo, con lo cual también se acaba eso, digamos, ¿no? Porque me parece que no es muy compatible que digamos una cosa con la otra. Pero hay que generar los debates, ¿no? El problema es que después los debates, cuando se generan, hay que sostenerlos con criterio. Porque si uno no le pone criterio a las cosas y aparece solamente una apropiación de medidas por intereses, es donde chocamos, ¿no? No sé si contesté toda la pregunta, pero... Super. Yo te voy a preguntar sobre esto que vos decías, ¿no? Por ejemplo, ahora salió la media sanción o el primer borrador, por llamarlo así, de la modificación de la ley de contrato de trabajo en lo que hace a teletrabajo. Entonces uno mira, esta es pura mi opinión, ¿sí? Me saco todos los sombreros de la cámara, de mi trabajo, que yo digo Karen. Yo leo la normativa, te escucho y leo la normativa y digo,
yo esta normativa la veo para un momento diferente del mundo, para un momento donde no hubiera necesidad de generar teletrabajo. Porque cuando, por ejemplo, miro el punto donde la ley habla de reversibilidad, entonces digo, ¿cómo hace un empresario? Me pongo el sombrero de recursos humanos, ¿no? Organizás todo, le ofreces a los trabajadores, haces los contratos, se ponen de acuerdo, todo, entonces el empleador dice, ok, traslado todos mis recursos a tener mis trabajadores en la casa, evito que tengan que transportarse, es un beneficio social en el momento de la pandemia, pero si mañana el trabajador me dice, mira, me peleé con mi mujer, me achiqué despacio, lo que fuera, quiero volver a la oficina, pero yo ya no tengo el piso 16, 17 porque lo saqué, no lo puedo volver a llevar ahí otra vez. Entonces, por ahí es muy, muy operativo lo que te estoy diciendo y muy burdo, ¿no? Pero es como que la veo una ley nueva de otro tiempo. ¿Me entendés lo que digo? O sea, es como que damos un paso para adelante importantísimo en este momento para que la gente no tenga que volver. La gente, yo hice una encuesta, por ejemplo, nosotros tenemos 1000 personas, la gente no quiere volver de ninguna manera a trabajar en la oficina porque tiene miedo, porque tiene sus hijos en la casa, qué sé yo. Pero ¿cómo haces para que el que tiene que hacer toda esa movida y poner el dinero, además se sienta seguro? De vuelta, es muy Karen lo que estoy diciendo, quizás, ¿no? Me saco todos los sombreros, pero te lo vuelco así porque es la manera que me parece más fácil de decir. Entonces es como que nunca estamos en el... Yo concuerdo con vos, para mí, personalmente, tenemos una ley de contrato de trabajo fabulosa, lo que tendríamos que hacer es cumplirla, no la necesitamos cambiar para nada. Lo que pasa que después el gran problema es el que vos acabas de decir, es la judicialización, etcétera, de las cosas, ¿no? Si pudiéramos, las pymes tienen mucho miedo de tomar una persona por todo lo que les implica después de despedir a una persona. Quizás ese no es un problema de las grandes empresas, pero sí de las pequeñas. No te quieren agregar un trabajador porque piensan que ahí se les rompe la ecuación de seguridad y no son. O sea, para pagar la indemnización tienen que vender, no sé, el auto capaz, ¿no? Entonces digo, ¿cómo llegás a ese medio donde una ley de teletrabajo que es fabulosa en este momento llegue a contemplar algo operativo, algo que se pueda hacer, ¿no? Bueno, me explayé demasiado, pero no sé si lo que quise explicarte la pregunta, quizás. Bueno, yo voy a contestar, ¿no? A ver, la reversibilidad es para los actuales, no para los nuevos, ¿no? Primero te voy a decir, desde la CGT queríamos tratar estos temas cuando se vaya toda la necesidad de teletrabajo, ¿no? O sea, de la pospandemia. La realidad es que la dinámica que tuvieron los legisladores lo puso todo de manifiesto. De hecho, la ley va a entrar en vigencia 90 días después que se acabe la pandemia, ¿no? Es una ley apoyada por todos los sectores, tuvo un solo voto que no fue, los demás fueron todos en votos positivos. Yo creo que en el mundo el teletrabajo tuvo un paso que no fue el apurado por la pandemia, sino era un desplazamiento a tercerizar parte del trabajo que le correspondía a las empresas. No, uno no está seguro de que sea el mejor mecanismo de que los trabajadores se queden encerrados en su casa, no tengan el esparcimiento vocacional del trabajo con pares, y me parece que si bien se puede plantear que esta es una norma que bastante reguladora,
creo que tiene también el avance de haber puesto una tarea como modalidad, no como actividad, cosa que para nosotros era fundamental, y haber puesto esto que hasta estos días no existía, ¿no? Haberlo puesto de manifiesto, haber generado el debate y haber concretado una síntesis de ese debate. Si vemos algunos lugares del mundo, todo el teletrabajo fue a precarizar empleo. Todo. Las mismas personas que están cómodas en su casa quieren seguir siendo trabajadores de las empresas. No quieren no ser trabajadores en relación de dependencia y ponerse en esta situación de freelance o tercero. Otro tema que lo padecemos hoy, digamos, parte de los llamados y las quejas es que no se concreta la desconexión, ¿no? Y me parece que generar las plataformas de trabajo que concreten esa desconexión digital, me parece también darle una garantía más al que está trabajando, ¿no? Yo la verdad que no la veo muy bien la ley, la veo no generando inconvenientes, porque aparte tiene otra cosa, el fino de la ley hay que discutirlo en el convenio colectivo de trabajo, donde ahí va a quedar en claro la adecuación a cada una de las actividades, ¿no? Vuelvo a repetir, es una modalidad que no es aceptada por muchos, y no hablo del que le tocó, hablo sino inclusive de mis pares, ¿no? Si yo les digo, el chat del Consejo Directivo de CGT era el teletrabajo nos deja sin sindicatos, sin esto, sin lo otro. Creo que Germán Heller dijo, hay que normativizar lo normal, ¿no? Y me parece que ese es el tema. Hay que generar las normas de algo que la evolución lo va a transformar en normal. Entonces, si no lo normamos, ¿no? Vamos a dejar que el aquelarre se lo vaya llevando por delante, ¿no? Y me parece que ese es un tema que vuelvo a repetir, puede ser opinable. No les quiero dar una mala noticia, pero es muy probable que mañana se dictamine en Senado para la próxima sesión ya sea ley. Mala noticia en forma irónica, se lo digo, yo creo que es una pero muy no buena, es una mala noticia, es es bueno una buena tenerla. noticia. Es bueno tenerla, por ahí tendría, digo, ser un poquito más flexible, pero bueno. Pero quedan los convenios colectivos de trabajo, para poder darle la adecuación final a cada una de las actividades, ¿no? Porque aparte este es otro tema, es un marco muy heterogéneo, ¿no? La pandemia hasta nos planteó la telemedicina. Si uno escucha a los médicos, es sacarle a los médicos parte de su función esencial, que es el análisis clínico de la persona. Ahora, las obras sociales no tienen materialmente la posibilidad de ir al domicilio de cada uno de sus afiliados que reclaman un médico, no solo ya por el costo, porque cada médico tiene que ir disfrazado, ¿no? Con los mamelucos, con todo el kit de prevención, pero aparte hoy los temores generaron que permanentemente se pida médico a domicilio y no hay médico y no hay infraestructura. Entonces también nos aparece eso, digamos, hay un montón de cosas que me parece que hay que encontrarle el espacio. Gracias, Héctor. Una pregunta, justo creo que se abrió la puerta por ese lado que estábamos pensando.
hablaba con un conocido que está, digamos, en un sector técnico de sistemas de una empresa, y le digo, ¿cómo lo van llevando? Cuando arrancaba, estábamos quizás en la tercera semana, cuarta semana, y me dice, nosotros perfecto, nosotros podríamos estar conectados remotos siempre, sobre todo los ingenieros, la gente de sistemas. Y tenemos mucha más productividad, porque ahora no tenemos el delegado que viene y se mete en la oficina e interrumpe todo el tiempo. Entonces me dejó pensando este comentario, ¿cuál es el nuevo, digamos, la nueva modalidad en el rol del delegado que tiene que llegar a levantar las inquietudes y todo? Porque va a ser un teledelegado también, ¿no? En muchos casos. No en fábricas o en lugares donde la concurrencia es necesaria, pero ¿cómo se reconvierte el delegado donde de repente el espacio de trabajo se volvió totalmente virtual y, como por ahí dice Karen, capaz que no vuelve? Bueno, hoy existen yo me río por esto de que el delegado es un hinchón, pero bueno. Se dice el pecado, pero no el pecador. Yo el comentario lo di completo como me llegó. A ver, si hay algo que uno pretende es tener comunicación con la gente, ¿no? Si tenemos una persona frente a una computadora, seguramente vamos a tener comunicación, de esto no cabe duda. No sé si yo no creo que un delegado baje la productividad de un lugar, ¿no? Ahora, es bueno siempre que el delegado tenga la información de cómo están sus compañeros, porque esto es capitalismo puro, ¿eh? Uno, mientras más ganancia obtiene, es mejor. Y nosotros estamos no para que no obtenga ganancia, sino para generar condiciones de trabajo, ¿no? Como la gente, ¿no? Dignas, y que esa ganancia después tengan un reparto mínimamente equitativo para la realización personal y social de las personas, ¿no? Sin sindicatos es todo mucho más barato, ¿no? Pero tenemos que ver el sindicato como el equilibrador social, ¿no? Y me parece que el movimiento obrero argentino, que no es un sindicalismo que va en busca de derrotar a la otra clase, sino va en busca de encontrar caminos comunes para achicar las brechas entre los que más ganan y los que menos y más tienen, y los que menos tienen y menos ganan, achicar esa brecha y generar un desarrollo, como sucede en muchos lugares del mundo. Digamos, el problema es que los liberales que tuvimos nosotros fueron muy malos y hicieron muchos negocios alrededor del poder, porque hay otros países que son liberales y las sociedades son mucho más justas, ¿no? Muchas gracias. Karen, ¿tenés alguna pregunta o por ahí vamos pasando a alguna de las que van entrando? No, creo que podemos ir pasando a las preguntas de los panelistas. Yo solamente agradecerte. Yo creo personalmente que el sindicato históricamente ha hecho mucho por todos los trabajadores, ¿no? Con lo cual, sí, sin duda, equilibra esa relación social. Y me quedo con lo que dijiste, a veces habría que trabajar un poco en esta última parte, ¿no? En la judicialización de cosas, que las cosas sean un poco más simples para que la gente pueda tener más empleo, ¿no es cierto? Más empleo, más distribución, en definitiva, siempre. No sé, Laura, si vos ya tenés las preguntitas. Sí, yo le voy adelantando una. Perdón, Laura. Perdón. Arrancamos, quieren, tenemos varias. Le preguntan a Héctor, ¿podría enumerar en concreto algunas medidas que se propondrán para los acuerdos en
Se te corta el audio. No nos escucho, Héctor, entonces me quito la... A ver, reitero, ¿podría enumerar en concreto algunas de las medidas que se propondrán para los acuerdos que se buscan generar? A ver, medidas no me queda claro cuál es el punto de vista que se está preguntando. Yo creo que tiene que haber un gran paquete de medidas, encontrar actividades que hay que darle algunas cuestiones, facilidades impositivas, hay que dar un marco crediticio adecuado para que se desarrollen, hay que buscar cuáles son esos sectores incipientes que generan riqueza y que generan valor agregado. Me parece que eso tiene que ver con un gran paquete de medidas que de a una nos sirven y de a una son todas cuestionables, ¿no? Por eso yo digo, tenemos que proyectarnos y decir, bueno, en un año, en 2 años, vamos a hacer 500.000 viviendas, vamos a desarrollar tales cuestiones, tales nichos de la economía, cómo hacemos para superar esta estandarización de las cosechas de grano, cómo hacemos para generar que el gas que nos sobra en Vaca Muerta se pueda comercializar con Brasil, con Chile y con Uruguay. Esta mirada también es una mirada que la tenemos que discutir en nuestro país. Parecería de que hay que cambiar la matriz energética del petróleo al gas, porque parece que eso es lo que más sustentabilidad tiene en nuestra Argentina. Y por supuesto, nosotros tenemos que sentarnos en una mesa donde se nos dice, bueno, esto va para este lado. Bueno, Vaca Muerta fue un ejemplo de que cuando se pusieron sobre la mesa cuestiones y proyecciones que se concretaban, los sindicatos estuvimos a la altura de lo que había que hacer, ¿no? Digamos, era una situación particular para un sector particular y una actividad que estaba todavía en veremos si era competitiva o no, porque se estaba tratando del gas no convencional y si existía la posibilidad. Bueno, ahí el Estado garantizó un valor, los gremios adecuaron sus normas contractuales y las empresas hicieron el desarrollo que hicieron. Bueno, después también la pandemia nos hizo chocar con un precio del petróleo inédito que hoy también se vuelve a mesetar, ¿no? Hoy el precio ya tiende a ser el famoso barril criollo nuestro, así que podemos volver a hablar de ese desarrollo. Pero yo lo que quiero decirles es, de a una no sirven ninguna de las medidas. Hay que hacer un plan que creo que hay ya quienes lo están elaborando y lo están pensando, que nos permita generar esta salida, ¿no? Muchas gracias, Héctor. La verdad que hay un montón de preguntas. Bueno, como suele pasar, no vamos a poder abarcar todas, vamos a tratar de ir pimponeando y cubrir la mayoría. Le pedimos disculpas a los asistentes si no llegamos a todas. Acá Bernardo nos dice que bueno, está a favor del apoyo del Estado a los sectores más vulnerables, pero una pregunta que por ahí es bastante común, si no deberíamos colocar un plazo concreto cuando se otorgan planes sociales a cada persona y capacitarla para favorecer su reingreso al mundo laboral, o calculo que podemos decir su ingreso también, y cómo se puede ayudar también desde el sector privado en esta reconversión. Creo que es una pregunta como para sentarnos todos a la mesa, ¿no? Proyectos concretos, proyectos medibles para lograr ese objetivo. Sí, no cabe duda de que
digamos, nuestra propia mirada política nos hace ver de que tenemos que tener una transición primero hacia la formalidad, ¿no? De todos los trabajadores y desechar esta cuestión que no viene ahora, viene el 24 de marzo del 76, donde Argentina pierde el paradigma del pleno empleo. Aparece esta suerte de decir, bueno, hay un pedazo de la población que hay que asistirlo y esa asistencia nos permitirá vivir socialmente en armonía. Me parece que eso se degradó tanto hoy. La mitad de la población está de un lado y la mitad en la formalidad. Me parece que hay que generar, por supuesto, un tránsito con medidas que tienen que ver con una adecuación de todo, ¿no? Yo esto se lo vengo planteando permanentemente, de empezar de lo micro, agarrar intendencias del interior de la Argentina y buscar a la actividad económica con los pocos que tienen planes sociales, cruzarlos, que el gobierno siga asistiendo y que la economía, que la actividad económica los absorba, digamos. Esto por supuesto que hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo. No podemos seguir fomentando generaciones de no trabajo, ¿no? Porque si no vamos a tener, ya tenemos una Argentina a dos velocidades, ¿no? Después vamos a tener una Argentina formal, una informal y una Argentina asistida, ¿no? Entonces vamos a tener tres velocidades y no hay sociedad que se sostenga y que sea sostenible en el tiempo de esta manera. Por supuesto que hay que volver a la cultura del trabajo, no desde el punto de vista de decir, che, el municipio no toma empleados y tiene trabajadores que le paga 7.000 pesos, ¿no? Digamos, porque ahí también es una inadecuación social provocada por el propio Estado, ¿no? Como esto sucede, yo les digo en mi actividad de salud, no tengan dudas de que hay hospitales del interior que un 20% del personal es el de los planes, ¿no? Sin ningún... Pero no es que los hacen trabajar, terminan haciendo unos que cobran sueldo y al mismo tiempo haciendo que trabajan. Esta es la realidad. ¿Y cómo se arregla eso, Héctor? ¿Cómo se arregla? Con una mirada de país diferente. Esto no es un tema que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no va a cambiar. Por eso yo digo, esta es una oportunidad para poder resolver temas estructurales de la Argentina. Yo les soy sincero, yo soy muy optimista. Si no, hago las valijas y me voy a sembrar lechuga, ¿no? Creo que es una oportunidad nuevamente. Depende de todos, y vuelvo a repetir, fundamentalmente depende de los que tenemos responsabilidad social, ¿no? Ahí vi muchas preguntas con respecto a la doble indemnización. O la prohibición de despidos. Yo no es que esté de acuerdo con el tema de la doble indemnización en eternum, pero llegamos a un acuerdo con la UIA donde la cuestión era sostener ingresos, ¿no? Y sostener el empleo. Por supuesto, si esto perdura en el tiempo, los acuerdos terminan careciendo de valor, ¿no? Porque la realidad los pasa por arriba. Pero me parece que el esfuerzo de las suspensiones con una reducción
de ingresos de los trabajadores suspendidos. Con el correlato de sostener el empleo, me parece que nos da la posibilidad de llegar con las empresas y con los trabajadores adentro de las empresas, ¿no? Esto nos sirvió de darle un marco jurídico, por lo menos para lograr una mínima sustentabilidad, ¿no? Hay un par de preguntas, bueno, voy a tratar de fusionar alguna porque si no se nos alarga. Una más por sí o por no, podríamos decir de Bernardo, gracias, que dice, ¿qué opina sobre la creación de un fondo anticíclico como tiene Noruega o como tiene Chile? Si el sector sindical apoyaría una propuesta en este sentido. Mientras la van pensando, y otra que pregunta cómo se habló de dinamizar el sector privado, ¿cómo podemos hacer eso? La primera no la entendí muy bien, pero la segunda, te digo, dinamizar es asistirlo con créditos, generar una ecuación impositiva que permita desarrollos que tengan que ver con inversión, que tengan que ver con incorporación de trabajo y que tengan que ver con regeneración de riqueza, ¿no? Si conjugamos esas tres cosas, me parece que todo lo que hagamos para arriba es como que todo viene, ¿no? Y ahí me parece que sin romper competitividad con otros sectores que ya están instalados, ¿no? Tener posibilidades de dinamizar emprendimientos, ¿no? Ok. Karen, no sé si tenés alguna, yo le voy leyendo alguna otra. El tema del fondo anticíclico no lo comprendí. Bueno, mientras por ahí nos agrega, Bernardo nos complementa, paso otra más. Más allá de las tensiones de los sectores, acá Marcelo Fulmi Brandaris, ¿cómo se podría trabajar en común entre el sector empresario y sindical para encontrar esos puntos de coincidencia que ayuden a crear un clima, pero que sea estable y perdurable en el tiempo, ¿no? De confianza, de negocios, de institucionalidad y de inversiones? Durante el gobierno anterior se presentaron al país inversiones por 50.000 millones de dólares, de las cuales no quedó ninguna. Teníamos capacidad de competitividad, teníamos capacidad de trabajadores, teníamos infraestructura, no quedaron precisamente porque nadie les garantizó una estabilidad normativa, impositiva, etcétera, etcétera, durante 10, 20 o 30 años. Me parece que ese es el grave problema que tiene la Argentina. Y hablo del gobierno anterior porque, digamos, era el gobierno que aparecía dándole todas las garantías a las inversiones extranjeras, ¿no? Las inversiones fueron a parar a Colombia, fueron a parar a Chile, fueron a parar a Bolivia, algunas inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que digo yo? Yo me parece que hay que trazar todo partiendo de un acuerdo que no esté en una punta del péndulo político. Por eso yo hablo de un acuerdo que trace el mediano y largo plazo con un gran paraguas político, ¿no? Y por supuesto de los actores sociales, ¿no? Que son las organizaciones empresariales y que son los sindicatos. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, esto es, yo me quejo a veces de las charlas que uno tiene con los empresarios, porque el diagnóstico lo estamos olfateando todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a desagregar, ¿no? Sin hacer el lobby de decir, bueno, mi empresa, si se desarrolla, es la mejor, ¿no? Porque ahí queda invalidado, pero sí empezar a ver en ese desagregado qué es lo que se necesita en términos de condiciones
¿Y cuáles son los compromisos que asumimos todos? ¿No? Acá se puede decir, mira, yo necesito esto porque voy a hacer esto y esto va a significar tanto empleo, tanta generación de valor agregado, digamos. Y este me parece que es el momento para generar todas esas iniciativas. En la Argentina va a terminar esto con una crisis muy grande, muy grande. La caída del Producto Bruto, la caída de la actividad económica es grandísima. Esto nos permite rehacer muchas cosas. Lo que tenemos que tener es, primero, garantías, ¿no? Porque si no, nadie va a invertir. Y me parece que esa garantía es el paraguas de un gran acuerdo de los argentinos, ¿no? Héctor, otra pregunta. Perdón, Laura, dame 2 segundos nada más. Héctor, en referencia a esto que decías recién, no hay una previsión de que se pueda volver a tratar acuerdos como los que se hicieron en alguna época de reinserción laboral en beneficios, digamos, mutuos, ¿no? Si tomás personas que es primer empleo o si tomás personas que están desempleadas, puede haber algún beneficio para las empresas en este sentido, como para promocionar desde lo positivo, no solamente desde, bueno, si despediste sale más caro, pero si tomás esta gente, pues, ¿se está pensando, se está hablando de algo así nuevamente o no está en el mapa? Está todo en el mapa. Está todo en el mapa. Lo que hay que concretar, vuelvo a repetir, es tener en claro los objetivos comunes. No es fácil, digamos, antes de tener en claro los objetivos, decir qué coche necesitamos para ir hacia esos objetivos, ¿no? Me parece que hay que profundizar la relación con los gremios, la relación con las autoridades y buscar eso, ¿no? Yo creo que sí, no sé si el tema impositivo va a ser un tema fácil, ¿no? Porque Argentina va a tener que sostener socialmente los que quedan mucho más abajo de los que trabajan, pero hablo del corto plazo, ¿no? Pero me parece que tiene que haber, y va a haber algunos instrumentos y algunas herramientas que movilicen el mercado laboral. Gracias, Héctor. No soy del gobierno, se los aclaro, ¿no? ¿Cómo? Esa respuesta la podrán dar mejor los funcionarios del gobierno que yo. Ahí tenemos una sin anestesia para los funcionarios, pero me voy a la anterior, completando la del fondo anticíclico. Bernardo aclara que estos países, Chile en el caso del petróleo, del cobre, y Noruega en el caso del petróleo, se dedicaron a juntar, digamos, ciertos fondos para, en esos momentos, podríamos decir, de bonanza, para cuando llegan los momentos de dificultad, ¿no? De vacas flacas. Entonces, en la época de Menem Cavallo y en los primeros años de Néstor y Lavagna, entiende Bernardo que se podría haber hecho lo mismo. De esto se trataría, digamos. Sí, ese es un gran desafío que tenemos que tener, ¿no? Pero el problema nuestro precisamente es ese, es no poder sostener el ingreso de divisas al país, ¿no? Ustedes fíjense que los ciclos son, salimos de la crisis, salimos con velocidad porque tenemos capacidad, ¿no? Habitualmente las salidas son por cuestiones devaluatorias, nos empobrecemos y empezamos a salir. Automáticamente cuando salimos, empezamos a incorporar confort, empezamos a incorporar esto,
Esto es demanda de divisas por importaciones. El país no la sostiene, o porque le vino una mala cosecha, o porque sectores dejaron de ser competitivos, entonces no sustituyen importaciones, etcétera, etcétera, y ahí caímos de vuelta, o caemos en endeudamiento externo, o caemos en una estrepitosa devaluación porque no tenemos competitividad, ¿no? Lo peor fue lo que nos pasó en los últimos 2 años y medio, o 2 años, que tuvo que ver con que devaluamos y ni siquiera pudimos sostener esa paridad cambiaria en términos de competitividad, ¿no? Porque la inflación se devoró todas las devaluaciones. Así que lo ideal sería tener un marco de estabilidad, generar las condiciones de desarrollo que nos permitan tener esa capacidad de acumulación, porque hoy no tenemos desde dónde. Podemos plantearnos que sea desde el sector agropecuario o supuestamente de vaca muerta, pero no hay una posibilidad de estas características, ¿no? Yo el otro día ejemplificaba el tema de Uruguay. Las pasteras uruguayas, tan famosas, terminan siendo la mitad del Producto Bruto Interno de Uruguay, ¿no? O sea, han encontrado un nicho que puede ser cuestionado o no por la ecología, por lo que fuera, pero encontraron un nicho que les permitió, ¿no?, tener una meseta sin sobresaltos en ese sentido. Y me parece que ese desarrollo es el que tenemos que encontrar nosotros a partir de lo que fuera necesario. Vos nombraste a Noruega. Noruega es el ejemplo por el cual Argentina no tiene las riquezas naturales en términos per cápita, somos el 10% de Noruega o el 10% de Australia, en términos de riquezas naturales per cápita. No sé si me escucharon. Sí, se cortó un poquito, pero al final se escuchó, Héctor, sí. ¿No? Así que esa es otra fantasía que tuvimos desde que fuimos a la escuela primaria, ¿no? Que Argentina era un país riquísimo en recursos naturales. Bueno, somos el 10% de Noruega o el 10% de Australia, o inclusive de países de la región, ¿no? Sí, agrego que Noruega era un país, digamos, relativamente pobre en su continente hasta que apareció el petróleo y con una población chica, bueno, les cambió radicalmente el escenario. Voy a tratar de juntar 2 preguntas acá y creo que ya cerramos y seguiría Laura o Karen. Sí. María Gabriela Ciandro pregunta si es justo que un trabajador privado vea recortado su sueldo cuando en el sector público no se resigna ningún porcentaje, y la sumo con la de Daniel Álvarez, que hablando también de ese tema, ya que lo conoce al presidente, dijo si habló con él sobre la posibilidad de que en el sector público se bajen los sueldos y gastos de forma de contribuir a esta situación de restricciones y crisis y volcar esos recursos en forma productiva. Esa sin anestesia, ¿no? Digo. No, yo creo que lo injusto es que se le bajen los sueldos a los privados. Son realidades diferentes, yo tengo una queja sobre el sector público, que es la falta de funcionamiento durante todos estos días. Creo que el ANSES tendría que funcionar, creo que el Ministerio de Salud tendría que funcionar, creo que la Superintendencia de Riesgo la Superintendencia de Salud tiene que funcionar. Digamos, me hubiera gustado que funcione todo esto. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo que se le bajen los sueldos. El acuerdo tuvo que ver con sostener las empresas. No tuvo que ver con que los trabajadores pierdan ingresos, sino que fue una mirada para que las empresas puedan atravesar este proceso y que contengan a los trabajadores adentro.
¿no? Sobrevivir de última. Si le planteo no a Alberto esto, no, de ninguna manera, no. Jamás plantearía una situación de esa. Bueno, creo que hemos barrido casi todas las preguntas. No sé si te queda a vos, Héctor, alguna pregunta para hacernos. No, yo lo... tema que quieras decir más. No, preguntarles no. Decirles que tenemos que estar convencidos que hay una Argentina por delante y que esa Argentina la tenemos que construir. Y yo hablé de la minera, yo le voy a contar una anécdota. El presidente habló en campaña 2 veces del desarrollo minero y automáticamente varias empresas de su país, no de su país, de Canadá, de la Cámara, quisieron hablar con el presidente, inclusive buscaron interlocución a través de uno de los compañeros dirigentes sindicales del área, y me parece que eso también hay que promoverlo, porque me parece que esa es uno de los despegues que podemos tener rápidos en la Argentina, ¿no? Y vuelvo a repetir, como ese me parece que todos, ¿no? Algunos serán a corto plazo, otros serán mediano, y otros tendrán que ser parte de esa construcción de largo plazo de la Argentina. Pero vuelvo a repetir, no estamos pensando en un fracaso, digamos, ¿no? El rumbo no es ningún otro país latinoamericano como a veces se manifiesta. El rumbo es generar una Argentina con una gran dinámica de crecimiento y que permita armonizar una sociedad, ¿no? Bueno, qué lindo mensaje, da esperanza. La verdad que a veces hay también mucha... Entre la pandemia y la economía, a veces cuesta encontrar el mensaje positivo, ¿no? Así que, bueno, es un mensaje para llevarnos. Héctor, muchísimas gracias por tus palabras, por tu transparencia, como siempre, para responder y con alguna pregunta por ahí a veces más picante, pero creo que también es parte del diálogo que se tiene que dar. Así que bueno, espero que te volvamos a tener otra vez con nosotros, que aceptes una nueva invitación, que te hayas sentido cómodo. Por supuesto, ¿no? El agradecido soy yo, que confíen en que uno puede dar un parecer y ser escuchado, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos por participar.